¿Qué onda, Patus? ¿Todo bien? Bueno, gente, hoy van a escuchar unas cuantas historias de familiares turbios, sin más dilación. Empecemos. Un tío violó a su hermano y dos hermanas cuando eran adolescentes, él siendo el mayor. Mis abuelos lo saben, mis tíos, los demás hermanos de él, lo saben. Soy el único de los sobrinos y nietos que lo sabe. Según me enteré después de que él lo hiciera, su cuerpo se paralizó de un momento a otro, no podía hablar, caminar, comer, nada, es como si hubiera quedado en estado vegetal con solo movilidad en los ojos. Mi abuelo, muy religioso, rezó por él y se sanó. A día de hoy siguen juntándose los fines de semana. Mi tía me envidia porque me comparo con su hijo, mis tíos me envidian porque a su edad, a sus ojos tengo más que ellos actualmente. Ellos hacen sus reuniones familiares con normalidad, se emborrachan, asados, van más donde mis abuelos por esos motivos que para estar con ellos. Hoy con 25 años me aterra llevar a mi hija de 5. El abuelo de mis primas por lado de papá, el que no compartimos, fue contraalmirante de la Armada en los 70s, tiene causas de derechos humanos pendientes, está en Punta Peuco cumpliendo condena, etc. Y violó a mujer que se le topara en su camino. Eso incluyó a una de mis primas casi desde que nació, a mi tía, probablemente a la señora. Mi prima hace un tiempo lo intentó sacar a la luz, pero ahí quedó. El nombre del viejo es Ari Acuña. No sé si cuenta como lore familiar turbio, pero el padrino de mi hermano es Juan Cana, fue escolta de Pinocho en Londres hasta que lo arrestaron, y el primo de mi mamá fue amix de Jaime Guzmán mientras estudiaba Derecho en la PUC. En mi caso hay muchas cosas turbias, pero últimamente han tenido un buen giro. Viví con una familia de solo papá, mamá, hermana. Todos los tíos y primos fueron borrados del mapa. Ambos padres son narcisistas, antisociales y amargados hasta la médula. Nos dieron una mala infancia a base de maltrato psicológico y cosas peores. Me costó salir adelante, pero pude con y sin apoyo, pero no puedo tener contacto con ellos ya que nos ven como su billetera, solo exigen plata y pleitesía como si nos hubieran dado algo. Gracias a ellos prácticamente no tuve educación media, hice todo en 2x1, ya que no me llevaron al colegio por muchos años. Nunca quise hablarlo con mis parejas a lo largo del tiempo, porque ninguna comprende bien lo que es tener papás así, creen que es tener viejos pesaditos y nada más, pero es gente que si los metes en la vida de otros igualmente los destruyen. Afortunadamente estoy conocimiento a mis otros familiares, esos que nos prohibieron conocer, y son la raja. Mi bisabuela tuvo que criar a mi mamá, porque mi abuela era una suelta y una CTM, tuvo otra familia luego de abandonar a mi mamá con su hermana. Mi bisabuela era una fanática religiosa y estricta a cagar, desde las 5 de la mañana todos los días la ponían a orar, y era tanto que le llegaban a sangrar las rodillas, les tenía prohibido que jugaran y si lo hacían a escondidas. Mi mamá tenía mala suerte, siempre llegaba con alguna herida, y tenían que ir con las vecinas a escondidas curarles las heridas. Mi tía también era penca con mi mamá, cuando se mandaban alguna cagaita mi tía salía corriendo a esconderse al baño porque la señora bien caga del mate iba con un palo o la correa a pegarles. En otra oportunidad la señora era tan cerrada de mente que mi madre se enteró una astilla en el pie, se la dejaron así tal cual por 2 semanas, y el lugar estaba tan infección con pus inflamado que casi pierde parte de los dedos. Ahí fueron al doctor y el tipo le la subió y bajó a chuchadas, ¿por qué espero tanto? Entonces la señora le respondió que el señor se lo iba a curar pronto, XT. Bueno, hay un montón de weas más, pero la gravedad de mirar atrás es que esta señora tuvo que criar a sus hermanos cuando solo tenía 12 años porque su mamá y el padre se mandó a cambiar, su madre falleció por una enfermedad. Resumiendo, mi abuela y bisabuela le hicieron la vida imposible a mi mamá porque la weona se puso a tener 4 weones más, y le exigían a mi madre que le mandaran plata para que la ayudaran, siendo que la clala abandonó. La única cuerda es mi vieja, el resto de la familia vale callampa. Podría escribir una saga de novelas con todo el lore turbio a cagar de mi familia biológica,
Por weas como esa los mandé a la CTM a todos y me voy a cambiar los apellidos apenas pueda, por mencionar unas cuantas, uno de mis ancestros estuvo involucrado en el asesinato a Portales, y según el rumor familiar, fue de hecho el primero en disparar. Nunca me confirmaron exactamente cuáles, pero sé que mi familia participó de unos cuantos complot políticos más aparte del de Portales en Chile, y tengo la sospecha de que uno de ellos fue el asesinato a Manuel Rodríguez. Cuando lo mencioné reaccionaron pésimo y dijeron que dejara de preguntar weas, pero de una forma que me hizo sospechar que di en el clavo, y algún que otro complot de la masonería por ahí, pero de esto, como dije, no tengo confirmación. Otro pariente mío fue obispo, cardenal, una wea así, hace años eso sí, y aparentemente sabía lo de Caradima mucho antes de que se hiciera público, y el weón trató de gaslitear a las víctimas y proteger a Caradima hasta el último momento, además de excomulgar a su propia prima de la Iglesia Católica por manchar el nombre de la familia al divorciarse del hombre que casi la mata a golpes. Mi bisabuelo fue por un tiempo parte del alto mando de la DINA, y fue uno de los hombres confidentes de Pinochet. Also, uno de mis ancestros es la Quintrala, y yo sé que mucha gente puede decir esto, pero yo vi los papeles que lo confirmaban y cuál era el lazo exacto FJDNCKSK, esto sin contar que cosas como la infidelidad, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, entre otros, son el pan de cada día y se cubren las espaldas, entre ellos porque es mejor tapar lo que pasa puertas adentro que manchar la reputación de la familia. Por último, para terminar con un lore turbio, pero no tan denso, la fortuna de la familia, en la época de la colonia, se hizo gracias a un ancestro mío conocido como el Mataviudas. Se casó 3 o 4 veces con mujeres que le doblaban la edad, que no vivían más que un par de años después de casarse con él, y que casualmente le dejaban toda la fortuna a este personaje, dejando a sus hijos de matrimonios anteriores sin nada. En fin, estoy convencida de que en al menos un 80% de los hechos históricos horribles de Chile, ha habido algún ancestro mío involucrado de forma directa o indirecta. Son un grupo de gente bien nefasta y los que no cometen los actos, al menos han sido encubridores, lo que no los hace particularmente mejores, y a veces pienso genuinamente que Chile estaría en una mejor posición si familias como la mía nunca hubieran existido. FJDNCJDKS. PS. Si algún familiar biológico mío lee esto, va a saber que soy yo, y no me importa, nada de lo que dije acá es mentira y lo saben, y no estoy ni ahí con ocultar los trapitos sucios de gente como ellos, así que ni siquiera intenten pedirme que baje el comentario, no lo voy a hacer de medio para ustedes, lacras Julias. Si llegaste hasta acá, es porque te está gustando las historias, por favor déjale un like y comenta el vídeo. Continuemos. La familia de mi papá es un desastre. Su mamá lo abandonó cuando tenía 7 años, a principios de los 60. Recuerda que estaba durmiendo con su hermano, eran pobres, así que compartían las camas, y en la noche ella se metió y le ofreció llevárselo. Mi papá dice que no quiso porque echaría de menos a sus hermanos, así que le dijo que no. Ella se llevó a los hermanos más chicos. No recuerdo si fue mi tío abuelo o mi abuelo, pero uno de ellos pasó por la cárcel. Sé que mi abuelo trabajó de panadero y que mi tío abuelo fue zapatero hasta que perdió la vista en un accidente de auto. Uno de mis tíos que se fue con mi abuela también pasó por la cárcel, creo que por robo o hurto. La hermana que precede a mi papá, se fue a Venezuela en algún punto, no sé si en los 70 o en los 80, y se quedó allá. La señora es un atado de ideas raras, traumas, enfermedades y etc. Es hipocondríaca a cagar, tiene creencias rarísimas sobre la alimentación y, como es tan vulnerable, por supuesto que se metió a una secta, es testigo de Jehová. Cuando era chica me regaló esa Biblia amarilla para niños y mi mamá, católica, estaba horrorizada. Pese a todo, no la culpo, tuvo una infancia de mierda. Un secreto que no se supo hasta que murió una pareja de tíos abuelos.
Ellos eran del sur, de campo y muy derecha, onda que creían realmente que la dictadura salvó al país y wea, pero muy buenas personas en el día a día, onda de las que llegabas a visitarla y no se puede quedar tranquila de tanto prepararte weas pa' comer y siempre cariñosos y atentos. En fin, cuando falleció la tía abuela llegó un tipo que nadie conocía al funeral y se veía súper triste, fue a conversar con nuestro tío abuelo, hablaron un rato, se abrazaron y después del funeral desapareció. Mi tío abuelo murió como 1 o 2 meses después, llevaban casados como 70 y pico años, y TV llegó el caballero y los hijos fueron a preguntarle quién era y él contó que a finales de los 70 y otras 2 o 3 personas había vivido meses escondidas en el subterráneo de la casa de los tíos, y que después habían arrancado a Argentina con ayuda de los tíos, porque los milicos los estaban buscando y ellos les había dado refugio y los habían escondido hasta que encontraron a alguien que los podía mover del país. Weón, nadie en la familia sabía, mi familia de ese lado es más de izquierda que la chucha, así que fue aún más sorpresivo. En fin, eran muy bacanes ellos y los recuerdo con cariño. Yo corté lazos con mi familia el día que un tío me quiso apuñalar por pararle los carros. El estado copeteado, lo reduje y lo mantuve así hasta que llegaron los pacos con mi familia, lo llevaron a juzgado y salió con orden de alejamiento hacia mí, tuvo que empacar sus weas e irse, y entre que se iba mis tías me decían que él es así que yo la cagué en denunciar y que prefieren verme apuñalado antes de desintegrar la familia. Ese día me di un gustito y las mandé a la CTM a todas las viejas clases de mis tías, y corté contacto a los 14 aprox. Me fui con mi papá que era igual de alcohólico y a veces pienso que lo pasé peor a estando con mi taita que con mis tías pero por otro lado digo, mi puto tío me trató de apuñalar y el resto de familiares lo defendió y se me pasa X de la parada de carros, fue porque un día me estaba quedando dormido y este wea con escándalo abre y cierra las puertas, yo le dije que se pare de pegar el show y antes que me dijera algo cerré de un portazo, creo que le apreté el dedo, le di en la cabeza con la puerta, no me acuerdo, pero ese portazo culminó en el quiebre de mi núcleo familiar. Mi abuelito trató de suicidarse enfrente de mí. Mi tío es gay y tiene bi. En ese año se puso muy grave y literalmente falleció mi tío y fue resucitado. La noticia fue muy fuerte para mi abuelo, fuimos a CDMX, donde estaba mi tío, y un día mi abuelo trató de tomarse varias pastillas, mi abuela lo detuvo y yo, 7 años, tuve que meter la mano en su boca para sacarlas, mi abuelo se arrepintió y escupió algunas y me puse a llorar. Me asusté tanto que apenas recuerdo lo que pasó justo después, más que mi abuelo me pidió disculpas. Ambos estuvieron bien después y mi abuelo falleció de un paro cardíaco en 2018, lo extraño mucho, el año era 2004 aprox creo, cumplí 7 años durante el viaje. Miren, no es tan turbio, pero aquí va, era 5 de enero de este año, lamentablemente falleció mi abuelita el 4 de enero, bueno pues, ya dicho esto voy al grano, el 5 de enero estábamos en el velorio, todo normal, hasta que llegó la ex esposa de un tío, hermano de mi abuela, que ya había fallecido, y llegó con su hija, y pues todo normal, yo me salí al estacionamiento, y cuando volví a entrar unos 20 minutos después, ya no estaban y me dijo una prima, que la hija que vino con la ex esposa de mi tío publicó una imagen en el Facebook de serpiente y decía aquí con mis tías XD, de volada la sacaron con todo y su chingada madre, mi mamá le dijo que por qué hizo eso y le dijo que ya sabes PQ, cabe decir que mis tías son unas víboras pero víboras de esas mamonas, y pues dijo que por eso puso eso JS, o sea cada quien pero PQ en un velorio, es cura, broma, pero en un velorio, que no mames jaja me dio un chingo de coraje la neta, no es turbio, más bien es un chisme familiar, si llegaste hasta acá gracias por leer JS. Mi tía encontró a mi abuelita cuando intentó suicidarse, nos llamó a mi padre y a mí, cuando llegamos, vivíamos a 5 minutos,
Vimos sus heridas abiertas aún sangrando, ella no decía nada, tenía la mirada perdida, la habitación y todo su apartamento era un desastre, camino al hospital yo solo la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien, en ese momento yo tampoco sentía nada, solo estaba pendiente de los torniquetes y de ella, que afortunadamente no se hizo heridas demasiado profundas. Sigue viva y logró recuperarse con tratamiento psicológico y psiquiátrico, ahora es feliz pero ese suceso sigue clarísimo en mis recuerdos, en el momento no reaccioné, fue semanas después que empecé a sufrir ataques de ansiedad y entré en un estado similar a la depresión, no era apatía pero duré meses en esa nebulosa extraña en la que solo quería llorar y desaparecer, podía sentir un dolor que no era físico. ¿Cómo no me di cuenta? Pensaba yo, tenía miedo de alguna vez hacerme lo mismo que hizo mi abuela, aún más en la situación en la que estaba, o que otro familiar lo hiciera, y sentía una profunda rabia hacia todo, incluso a mí misma, que no podía controlar nada a mi alrededor, por no ser capaz de estar bien otra vez, por no querer estar sola porque no confiaba en mí misma. Mi abuela nunca supo lo que me pasó, ella estaba internada o lejos de mí mientras yo me sentía como en otra dimensión, y nunca lo va a saber porque se sentiría terrible. Cuando eso pasó yo tenía 14 años, en el 2014, incluso iba al colegio vuelta mierda porque no quería que mis papás supieran por lo que estaba pasando, no después de lo de mi abuelita. Finalmente se dieron cuenta cuando sufrí un ataque de ansiedad mientras cenábamos, durante aproximadamente un mes había estado empeorando y nunca me había dado uno mientras estaba con ellos, cuando empezó lo peor, el estado nebulosa, le decía yo, me llevaron para tratamiento, al año me sentía muchísimo mejor. Pidan ayuda, sé que es jodidamente difícil, pero es necesario, lo mío era algo similar al estrés postraumático, y sé que no puedo culpar a mi abuelita por eso, pero ahora le doy más importancia a la salud mental. No hablaba o escribía sobre eso hace años. Una amiga tiene una tía. Esa tía una vez pidió a uno de mis tíos que le construyeran un departamento en su casa, que tumbara en actual porque su sobrino ya no vivía ahí, entonces acompañé a mis tíos a proceder a tumbar el cuarto ya viejo pero no había llaves ni nada, a mí se me hizo raro ver que en la puerta afuera había botes de caca de gato y en la otra esquina donde había una ventana había otro bote con caca, entonces eso fue raro, procedimos a romper un vidrio de la ventana. Entró un tío y pegado a la ventana había un sillón con una cobija, como si había alguien ahí, él se iba a caer porque pisó ahí ya una vez dentro todos. Olía bien feo, entonces quitaron la cobija del sillón y oh sorpresa había un esqueleto ahí de una persona. Ya después el peritaje y todo resulta era el sobrino de aquella señora y muchos hechos asimilan que ella lo mató y yo digo que por eso tanto los botes de caca de gato. Ahí ella declaró que el chavo había desaparecido un septiembre de tal año y resulta que pudieron resaltar que esa fue la fecha de muerte, ella lo mató. En una ocasión cuando yo estaba estudiando la preparatoria tenía un grupito de amigos, y uno de ellos siempre llevaba mucho dinero a la escuela, en una ocasión fue su cumpleaños, él vivía muy retirado de la ciudad, y nos invitó a su casa a celebrar su cumpleaños, estábamos en el patio de su casa y más al fondo tenían una bodega sus papás, pero siempre decían que nos acercáramos ahí, recuerdo que estábamos en la mesa, echando desmadre y teníamos una bocina con música, un compañero se paró y por accidente la tiró y la música se detuvo, entonces escuchamos gritos de ayuda, nos quedamos en silencio y nos dijo que no hiciéramos caso, pasó que terminó la fiesta y nos fuimos, nadie de lo que había pasado hasta que días después llegaron los de la marina a sacarlo de la escuela, resulta que nuestro compañero, su tío y su papá se dedicaban al tráfico de órganos. Tengo una prima, ya en sus 50s, que está bien mal de la cabeza, entre sus pedos es que es muy agresiva con toda criatura viviente, ya mató a un gato porque odiaba a su dueña, tiene traumatizados a sus hijos al grado que son unos retraídos que no hablan si ella no se los permite, y uno de ellos ya en sus 20s, ha fingido que su ex esposo la ha golpeado, a tal grado que ella sola se ha lesionado, y ahora que falleció su mamá contrató a una espiritista para comunicarse con su alma y decirles a todos que su última voluntad era que ella heredara su casa.
El hermanastro de mi abuelo, es joven para ser abuelo, fue policía y logró tener un cargo alto en una parte de la ciudad de Bogotá. Yo lo alcancé a conocer y era muy amplio con el dinero. Cuando salíamos con él, gastaba mucho y me daba casi cualquier cosa que yo quisiera. Una vez viajamos lejos de la ciudad a una finca en medio de la nada que tenía cancha de fútbol profesional, y motos de agua en el lago y comida gourmet. De adulto me enteré que ese hombre trabajaba para el gobierno y también para uno de los mayores narcos de Bogotá en los años 80s, 90s, tapaba muchas cosas y ayudaba a dicho narco para poder salirse con la suya, para que no lo agarraran y lo trataba de todero y a veces hasta de guardaespaldas, y él decía que era el mejor jefe que jamás tuvo hasta que lo agarraron. Empiezo yo. En mi familia está mi tío, de unos 36 años de edad, por lo que me ha contado mi mamá o he escuchado, es un gran pervertido, y no puedo creer que todavía me hablen. Cuando mi Pringle era chico, mi tía se lo dejó a cargo a este depravado unos momentos. Cuando ella volvió él tenía el miembro de fuera, listo para lo que quería hacer. Escuché conversación en que mi tío fue prefecto de una secundaria, donde lo terminaron sacando porque claramente acosaba a las muchachas. Recuerdo haber oído que él tenía fotos de muchachas acostadas en una mesa completamente desnudas y algo cortadas. Una vez él tenía una novia, creo, que la arrastró por toda la calle en su carro. Claramente ella tenía toda la espalda y cuerpo bastante lastimados. Fue ahí cuando lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Lamentablemente mi abuelo y abuela pagaron para sacarlo, y lamentablemente forma parte de nuestra familia, donde todos le hablan completamente normal, sabiendo que tiene fuertes fetiches con niñas y menores, y recuerdo que de niña me ahorcó y me dijo no le digas a nadie. Creo que no pasó a mayores. Hace poco le dijo a mi mamá que ya soy toda una mujer porque tengo las piernas muy hermosas. Todavía soy menor. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Mi bisabuela fue vendida varias veces y después vendió a mi abuela 3, 4 veces cuando tenía entre 12 y 14, quedando embarazada en esos años. Le quitaron sus bebés. Mi abuelo la compró después y tuvieron 2, 3 hijos, ya ni recuerdo debido que no conozco bien a mis tíos y los que conozco, no sé si son de mi abuelo o son de otros, debido que después mi abuela se fue con otros hombres y tuvo muchos hijos más. Solo sé que uno de los de mi abuelo murió en lo militar. El tema es mi abuela siempre odió a mi abuelo, así que lo único que llego a pensar es que la manipuló o abusó. Uno de los hijos de mi abuela fue tratado como perro e incluso lo empalaron. Otro fue también vendido y dicen que siempre paraba amarrado en un palo, algo como la crucificación de Jesús, pero sin el tema de clavos. Mi papá abrió un perro con la boca hasta encontrar algo dentro de este, con todo y sesos. Recientemente no puedo dejar de pensar en una cosa que me pasó cuando era niño, quizás 7, 8 años. Todos los fines de semana iba a la casa de mi abuela a comer al mediodía. Mi abuela materna y mi abuela paterna viven literalmente a la vuelta de la esquina una de otra. Entonces a veces elegía dónde quedarme a comer según lo que más me guste. Siempre con mi abuela materna nos llevamos muy bien y podemos bromear sobre absolutamente todo. Incluso a veces ella bromea sobre su propia muerte. El punto es que un día estoy en la casa de mi abuela paterna y ella está hablando con mi padre sobre no sacar algunas cosas de la casa y yo le digo en tono de broma: no te deshagas de esas cosas, si no te sirven déjaselas a alguien de herencia cuando mueras. Aclaro que no estaba deseando que muera ni nada, solo era un chiste que mi otra abuela hubiera tomado con gracia y yo pensé que ella también lo haría. Después de que dije eso ella me miró muy mal y me dijo que quizá me muera yo antes que ella. En ese momento no dije nada y no me afectó mucho. Pero ahora con 23 años lo recuerdo casi a diario y me parece muy mala respuesta para darle a un niño. Además estaba mi padre al lado escuchando todo y no dijo nada. Necesito una opinión de por qué creen que ahora me está afectando esto. Si tienen una historia similar cuéntenla y hablemos entre todos. Gracias.
Una de tantas ocasiones en que tuve que viajar a otra ciudad por trabajo, una tía de mi esposa me dio alojamiento en su depa, casada con hijos. Un día después de cenar me dijo que si no apetecía un tequila y nos tomamos varios. Los chamacos se fueron a dormir y su marido, que trabajaba en un restaurante, siempre llegaba de madrugada. De repente ella se levantó para sacar botana del refri y cuando se inclinó para ponerla en la mesita que teníamos cerca vi que no traía brasier y sus tetas muy firmes todavía se marcaban bajo la blusa. Se dio cuenta que me quedé mirando y al levantar la mirada sonrió. Yo me levanté para servirle otro tequila y al dárselo me acerqué y le dije: ¿bailamos? Nos abrazamos para bailar y entonces la besé. Al ver que no se negó metí mi mano bajo su blusa y ella empezó a jadear suavemente y me prendió. Bajé la otra mano, la tomé de las nalgas y no parábamos de besarnos. Después de un rato empecé a quitarle la ropa y nos dimos tremenda acogida. A partir de ese día solo buscábamos pretexto para estar solos y poder coger. En ese entonces yo tenía 28 años y ella 46. Hasta la fecha la visitó al menos una vez al año. Sus hijos ya son adultos y viven aparte, pero el año pasado que fui, un día salió ella con su esposo y llegó su hija a buscarles. Yo estaba en la sala y después de saludarle y estar platicando un buen rato, la chamaca me dijo: tío, le pregunto algo y me dice la verdad. Yo sorprendido le respondí: claro que sí, dime. ¿Recuerda hace algunos años que estaba viviendo aquí con nosotros y usted se quedaba tomando con mi mamá? Sí lo recuerdo, contesté, y entonces me dijo: yo un día los vi cogiendo. Ops, casi me cagué, pero no se preocupe, no se lo dije a nadie, pero ahora quiero que usted me enseñe cómo es que a mi mamá le gusta coger tanto con usted porque con mi papá ya no quiere. Y entonces nos levantamos cada uno de su sillón, nos acercamos y le pregunté: ¿ya lo has hecho? Sí, claro, me contestó, pero no sé si soy yo o mi novio, pero algo me falta. Ok, entonces te haré de todo lo que sé. Si algo no te gusta me dices y lo dejamos. Sí, tío. Y la neta fue como si tanto ella como yo fuéramos primerizos. Nos desnudamos y empezamos a besarnos todo el cuerpo. Nos hicimos oral, le di nalgadas, la penetré por delante y cuando estaba ya bien mojada, le dije: ahora lo vas a probar por detrás, y ella me contestó que por ahí no lo había hecho nunca y le dije: no te preocupes, lo haremos suavemente y primero te lubricaré bien. Fue realmente fantástico. Ahora a su mamá me la cojo por delante y a mi sobrina solo por detrás porque no quiere que la embarace y le gusta mucho porque mi verga está más chica pero más gruesa que la de su novio y por eso le gusta sentarse sobre mí para ella gozar a su ritmo, meterlo poco a poco hasta que siente como se parte en dos. Fue largo y créanme es real. Hasta la fecha cuando puedo voy de visita con la querida familia de mi esposa y desde que llegó ya estoy buscando la oportunidad de coger con cada una. Ay, por cierto, la tía no sabe que también me cojo a su hija. Mi tía vivía en USA con su marido e hijos, pero siempre estuvo enamorada de su novio de secundaria, un señor casado que seguía viviendo en el pueblo y que tenía 30 años sin ver. Un buen día dejó al marido y a sus hijos y se vino a México, buscó a una bruja, hizo un amarre y enterró la foto del novio de secundaria en un panteón de un pueblo de los Altos de Jalisco. El señor se divorció de pronto y la buscó, ya tienen como 9 años juntos y felices. Mi mejor amiga tuvo un novio que era producto de la endogamia. El tipo era feo con F mayúscula, tenía una frente donde podías escribir un rap de Eminem sin pedos, orejas que hacían la del rey Carlos verse chiquitas, la extremadamente mandíbula pequeña. Él junto con otros familiares suyos se vinieron a mi ciudad, pero ellos son de un rancho en la sierra apartado de todo donde son autosuficientes y solo salen los hombres una vez al mes a la ciudad más cercana a comprar cosas que no se consiguen allá. Todos se apellidan, vamos a inventar Soto Juárez, Juárez Soto, Soto Soto o Juárez Juárez, y se ven espeluznantes porque son iguales. Una pareja de ellos son mis vecinos, la señora de apellida Juárez Soto, el esposo Soto Juárez y los hijos Soto Juárez como el papá.
Mi historia es que mi abuelo estuvo enredado en tema de la brujería y nadie de la familia sabía. Hace años mi abuelo estuvo muy enfermo, él trabajaba creo que en Pemex, algo así, realmente no recuerdo, pero el caso es que él se enfermó y estuvo a nada de morir. Los doctores no le diagnosticaban nada, le hacían estudios y nada más. No, él cuenta que estuvo en los mejores hospitales y que no le hacían nada hasta que un día fueron a buscar a un curandero del pueblo que se llamaba Miguel, y él lo empezó a tratar durante días y de milagro se recuperó, pero dice que el curandero no cobraba, sino que él reclutaba gente para seguir curando a personas como una tipo secta. El caso es que mi abuelo aceptó, él dice que veía como esa gente levitaba y que para curar recurrían a niños pequeños. Él dice que utilizaban a los niños porque tiene su alma pura. La cosa es que estuvo meses en esa secta y la neta yo no le creía, pero una vez estábamos quemando papeles viejos del año del caldo, todos sus documentos viejos, pero entre tantos documentos encontré un libro color negro. Recuerdo que traía una virgen de portada y detrás de ella había una estrella como las que ocupan en ritual. Cabe recalcar que ese libro es de estudio mexicano, lo leí y vi que traía oraciones y pociones tanto para hacer el bien y el mal, y me encontré otro, que era sobre todo el conocimiento humano desde sus inicios, y curiosamente solamente nos lo contó a nosotros, mis tíos no saben nada. Actualmente él es de religión cristiana, pero sí es algo que me sorprendió un chingo. Hola, tengo dos primas, nos conocemos desde pequeñas por el vínculo familiar, una mayor de 25 años y la otra menor de 21 años, hace poco nos distanciamos y he decidido, pues, no volverle a hablar y corte todo tipo de comunicación con ella debido a sus malas actitudes, pues resulta que era el año 2019 y íbamos iniciando la prima mayor y yo el primer año de universidad, pero ella tenía problemas económicos en casa, casi no había mucha entrada de dinero. Debía llevar alimento para ella y mi abuela y algo también para mi prima menor, pero la más pequeña vivía con su abuelo aparte, entonces él se encargaba de todo, y sumándole a eso que la mamá de ella se fue a Estados Unidos y se desentiende de ellas, no les mandaba dinero ni una ayuda. Es ahí donde la prima mayor empieza a hacer cosas que no debería, pues vende fotos de su cuerpo a hombres ya muy mayores, quizás hasta tenían su familia ya. Ella tiene 18 años, para ese entonces no es menor de edad, pero yo sí, pues dijo que subió una foto conmigo, soy un ano menor que ella, tenía 17 años, y es ahí donde pues uno de sus clientes que tenía agendados en WhatsApp me va junto a ella y le pregunta si yo le puedo vender mis fotos de mi cuerpo. Obvio ella me lo dice a mí y yo le respondo que no, porque no quiero un problema más grande por estar mandando fotos sin ropa, pues la tipa no era la única a la que pues quería vender, sino también hermanita a su hermanita menor, que en ese tiempo era menor de edad, quería vender el primer beso de su hermana a un señor ya mayor. Incluso me contó ella que la prima mayor entraba a sus redes sociales como Instagram a tomarle captura a sus fotos y que así se las ofrecía a los hombres por los ir. Hubo un tiempo que tuvo que bloquearla de redes sociales porque la tipa agarraba tus fotos de Instagram y se las enviaba a ciertos hombres como vendiéndote sin tu consentimiento. Si creen que esto se quedó en solo vender fotos y primeros besos, se equivocan, sino que después ya estaba buscando a más mujeres, sin importar si eran menor de edad o mayores, para poder vender su cuerpo, ya pues prostitución, y ella es como una proxeneta. Pues en el colegio de mi prima menor había una chica que pies vendía su cuerpo, era menor de edad, pero la tipa que les cuento estaba necia, que quería vender ella aparte a la chica esa del colegio, siendo menor de edad, a lo que mi prima menor le dijo que no, pues es menor de edad y se pueden meter en un problema, aunque ella ya se dedicara a eso, pues no está bien que lo haga aparte ella sola si quiere. No logra vender a la niña del colegio, pero ella tiene una amiga después, ella ya es mayor, aproximadamente de 27 años en ese entonces, y pues a ella sí la vendió, le buscaba clientes, ella se acostaba con hombres, y pues la tipa cobraba su parte. Hasta el día de hoy cada amiga o chica que se le acerca la intenta vender. Pasó el tiempo y obviamente abrí los ojos, y ya no quise vincularme con ella, la prima mayor, y al poco tiempo también corté comunicación con la otra prima menor. A esas personas es mejor tenerlas de lejos.
Algo que les quiero decir es que mucha necesidad puedes tener, pero busca la manera honrada de ganarte la vida. Si quieres vender tus fotos o cuerpo, pues hazlo tú, es tu vida, nadie puede decirte qué hacer, pero es delito querer involucrar menores de edad, y creo que mayores de edad también, no sé. Hasta aquí mi historia, gracias por leer. Mi familia siempre me ha contado que desde bebé he tenido un pánico irracional a las fotografías de mi bisabuela paterna. Tengo recuerdos borrosos de ir a la casa de mis abuelos y llorar incontrolablemente cada vez que veía un cuadro de ella. Mis padres nunca entendían por qué tenía una reacción tan caótica. Mi bisabuela era una mujer bonita de rasgos suaves, y las fotos no eran para nada extrañas o inquietantes. Sin embargo, siempre lloraba del terror cada vez que la veía. Incluso cuando mi abuelo cubría las fotos con ropa o trapos, la sensación de malestar siempre se me quedaba en el cuerpo. Cuando aprendí a hablar, el problema seguía. Decía cosas como que había algo mal con la mujer de las fotos, o que no quería estar sola en el cuarto con ella. Años después, me enteré que mi bisabuela se había suicidado prendiéndose fuego ella misma. Hoy en día veo sus fotos y no tengo ningún sentimiento o recuerdos en específico, pero a veces me pregunto el porqué de mi miedo tan irracional al verla. Tengo una prima con psicosis. A los 20 se descompensó y estaba en mi casa, yo tenía 12, me dijo que estaba poseída y se empezó a arrancar los pelos. Yo estaba solo con ella en mi habitación jugando al GTA. 3 horas solo con una piba que hablaba con 10 personas que no existían. No era común que la gente tenga celulares en esa época, así que estuve intentando razonar con ella y las voces de su cabeza para que no salga a la calle. En un momento me empezó a convencer de que lo que le decían las voces era verdad, porque todo tenía sentido de alguna manera. Hermosas vacaciones. Tengo un familiar muy cercano que es una persona horrible, detestable, nefasta, y me atrevería a decir que todos y cada uno de sus hijos opinan lo mismo. Fue un político influyente por donde yo vivía, obviamente corrupto, mandó a matar a gente que estaba en su contra, según me cuentan mis familiares y algunos de sus hijos. Él mandó a matar tanto a policías, periodistas e incluso jefes de campaña de otros partidos políticos. Él tuvo muchas mujeres a base de promesas vacías y engaños, y muchos hijos también, a la mayoría solo los visitaba una vez al año, básicamente los dejaba abandonados, pero no le gustaba que le fueran infiel, él era hipócrita. Una vez se enteró que una de sus mujeres había estado saliendo con otro hombre, le fue a reclamar, ella le dijo que como él ya no se hacía cargo de su familia, ella podía hacer lo que le diera la gana, a lo que él se fue, y unos días después varias camionetas se estacionaron fuera de la casa de la mujer, bajó un grupo de personas y empezaron a disparar contra la casa, en donde no solo se encontraba a la mujer, sino que también uno de sus hijos. Lamentablemente la mujer murió en el hospital, y el hijo quedó con secuelas que lo dejaron muy mal mentalmente. El otro hijo de la mujer se enteró de lo sucedido y fue a encarar a su padre, acusándolo de haber enviado a sicarios a matar a su familia, a lo que su padre le respondió sin ninguna pizca de vergüenza: sí, lo hice y lo volvería a hacer si tu perra madre no se hubiera muerto. En verdad es una persona horrible. PD. Creo que no debería haber escrito esto, pero quería desahogarme. Bueno. Llegaste hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias por ver, por favor considera comentar, darle like y suscribirte. Chao.